Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera para Jalapa de las Flores y el canal de Salud Cafetera en YouTube. Soy Tomás González Corri, me da muchísimo gusto poder saludar nuevamente y en esta ocasión con un giro bastante interesante aquí en esta charla cafetera y es con Osvaldo Maldonado, mejor conocido en los bajos mundos como Boca Mayers, cantautor, generador de música urbana, artista urbano. Mi estimado Boca Mayers, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Qué gustazo tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente, gracias por la invitación, estoy contento de estar esta noche contigo. Vientos huracanados. Oye, esto de cantautor, música urbana, está interesante el asuntazo, ¿eh? Además, ya eres todo una estrella en redes por ahí, todo el asunto, tenés unos canales bastante creciditos y con buena respuesta. Sí, he estado trabajando ya, es un trabajo de fondo. Cantautor, ¿por qué cantautor? No quise encasillarme como en únicamente la música rap, como en mis inicios. Actualmente ya estoy aperturándome hacia otros géneros musicales y tratando pues de incursionar, de experimentar, de fusionar y de no limitarme con absolutamente nada, porque pues cuando empecé haciendo rap sí está como muy mal visto que el rapero haga otros géneros, como por ejemplo reggaetón, y yo nunca he tratado de no limitarme en esa parte y de crear. O sea, eres finalmente músico. Sí, exacto. Ya el género, como quiera, te vas moviendo dependiendo de la necesidad, del momento, quizá el estado de ánimo, no sé. Pero eres finalmente músico. Así es. Obviamente, pues el público que me sigue de hace más de 10 años está acostumbrado a mis letras y a mi música rap. Pero también se han adaptado y se han sumado, sobre todo, personas nuevas que se han sumado a ser pues parte de mi audiencia y que han estado apoyándome e impulsándome a seguir haciendo música. Eso está muy bien. Lo de tu audiencia, que están acostumbrados desde hace 10 años, los que ya te conocen y te ubican, ahorita vamos a regresar a eso, pero para que lleguemos a lo que es Boca Mayers, obviamente tienes un pasado. Sí, No sé si turbio o limpio, pero un pasado al final, y ese obviamente arranca desde tu infancia, en familia, en casa. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu crecimiento, tu desarrollo personal? Yo tuve una infancia muy, muy feliz, una infancia muy tranquila. No había abundancia, a lo mejor en términos materiales, pero estaba lo necesario, incluso un poco más. O sea, nunca viví realmente como carencias en el hogar. Estaba papá, estaba mamá, vengo de un hogar pues funcional, se me dio educación, se me apoyó desde pequeño a la realización de los proyectos o actividades que yo tuviera en mente. Entonces fue un recorrido largo. Yo empecé a hacer música o intentar hacer música por ahí de los 9 años, pero antes yo ya traía una trayectoria de estar buscando mi propia identidad. O sea, antes de los 9 años ya andabas buscándole. Sí, claro. A ver, cuéntame eso porque eso está chido. A ver. Pues empecé en clases de canto que mi padre ¿A qué edad empezaste clases de canto? Como 7 años más o menos, 6 años. O sea, bien chaval, prácticamente prácticamente entrando con la primaria. Sí, o sea, yo los primeros recuerdos que tengo ya estaba como en contacto con el arte, en contacto con la literatura, en contacto con la música, en contacto con muchas cosas por parte de mis papás, un poco más por parte de mi padre, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, que desde pequeño me encantaba ir a las ferias de libro, a tomar talleres, pues, de artes plásticas, a tomar talleres de locución, a tomar talleres de arte, de pintura, de baile, de teatro. Entonces por ahí andaba como en la búsqueda de no saber qué era lo que quería hacer Osvaldo, ¿no? O sea, no eres alguien que se le ocurrió, ay, voy a rapear teniendo 50 años, sino traes una infancia que fue forjada en el arte, la cultura, la lectura, estos círculos, sí, claro, de libros, que fue forjando pues fundamentalmente tu ruta de vida, ¿no? Sí, claro. Por otra parte, pues la televisión también formó parte de mi vida desde muy pequeño. O sea, cuenta. Yo tengo relación con la televisión desde toda la vida. Pues mi papá trabajó en televisión mucho tiempo y estoy involucrado como en ese interés de lo que es la televisión. Actualmente, aparte de la música, pues trabajo precisamente en la televisión. Hago voz en off, tengo por ahí algunas materias de las cuales me encargo de hacer guiones. He sido voz para el gobierno del estado de Veracruz. He trabajado un sinfín de proyectos con
con la Secretaría de Educación de Veracruz, con la Dirección General de Bachillerato, en audiocuentos, en todo lo que tenga que ver como con audio y con voz, y producción y mezcla y todo eso. He participado dentro de lo que son mis labores fuera de la música. Ok, oye, Boca Myers, a ver, comentas inicialmente que tu infancia tienes una proyección literaria, musical, cultural, los libros, y en la escuela, la primaria, chocaba esta parte, esta vertiente, claro. o fue compaginándose, digo, porque a veces uno se mete en problemas con los maestros, las maestras. Yo fui de esas personas, siempre chocó, nunca fue como que bien visto. Siento que a un niño actualmente en la educación se les pues evaluado por un número y no por las aptitudes o las habilidades que pueda tener o que pueda desarrollar. O sea, una calificación en lugar de una evaluación. Exactamente, ¿no? Y no solo la evaluación, sino el impulso y el desarrollo de esas aptitudes que se tienen desde pequeño. Y si no se pulen esas cosas, pues hay mucha gente talentosa que termina a lo mejor haciendo algo de su vida que no quiere, ¿no? O que termina estudiando algo que no le gusta, que no le apasiona, y yo siento que hacer lo que te gusta y lo que te apasiona, pues, y vivir de eso, es una satisfacción pues muy grande y que no cualquier persona puede tenerlo. A lo mejor si la primaria hubiera tenido un andamiaje de creatividad, claro, de artístico, de música, baile, literatura, escritura, lectura, quizá se hubiera terminado de fortalecer esta línea que empezaste por fuera, a propósito justamente del impulso familiar, de la cercanía con la televisión, con las ferias de libro, pero en la escuela no había eso, entonces era matemáticas, español. Sí, todo es mecánico y todo es cuadrado, ¿no? Todo es un resultado para que puedan ver si eres un buen estudiante o un mal estudiante. Pero tuve la fortuna de que todo lo que hacía falta se me dio fuera de la escuela, ¿no? Y tus cuates de ahí de la primaria, digo, uno pueda pelearse con los maestros, pero con la flota Siempre fui una persona muy introvertida. Nadie te lo va a creer. Y no me lo creen, realmente no me lo creen, pero siempre he sido una persona muy, muy introvertida, una persona muy solitaria, y siempre sentí que no encajaba con los demás niños, porque mis intereses sí realmente siempre fueron como no tan ordinarios, no era esperar el receso para salir a jugar fútbol, ¿no? Yo a lo mejor me quedaba dibujando en el salón, o me quedaba tratando de escribir poesía sin saber realmente lo que era poesía, ¿no? O tratar de hacer una canción sin saber a lo mejor la estructura de una canción, o que era una estrofa, o que era un verso, o que era una rima. Todo se dio como de manera espontánea. Y natural, fue fluyendo. Natural, claro, y las herramientas que se me dieron y que se me proporcionaron, pues fue como la parte donde empecé a pulir de verdad mis talentos, ¿no? Yo recuerdo que la Secretaría de Educación de Veracruz hacía hace mucho tiempo para los hijos de trabajadores talleres de verano. Entonces yo esperaba cada año los veranos, una porque era la feria del libro, entonces a mí me encantaba la feria del libro. Y recuerdo que me iban a dejar a las 9 de la mañana y iban por mí a las 3 de la mañana. No había tanta inseguridad, o sea, claro, corriendo por aquí, por allá. Era algo bien rico porque yo podía ver a gente bailando son jarocho, y del otro lado talleres de locución, y acá de artes plásticas, y arriba de canto y literatura por todos lados, talleres también donde te leían, y esas son cosas que te atrapaban y de una u otra forma pues llamaban tu atención, que actualmente es difícil que un niño se sienta atraído por la literatura, ¿no? Es más como por los gadgets, los videojuegos, las computadoras, las tablets. Entonces yo tuve esa parte como para detonar esa parte creativa, ¿no? Iba a clases de canto, tomé talleres de danzón. Irónicamente hoy no me gusta bailar, pero pues estaba en clases de danzón. Pero de que él te lo sabes, lo sabes. Claro, hice teatro, hice pintura también, tengo algunas pinturas que deben de estar por ahí empolvadas en casa, pero eran cosas que siempre me llamaban, pero no definía qué hacer. O sea, no era de decir quiero de grande ser cantante. Yo sabía que me iba a dedicar a las artes y que tenía que ser de una u otra manera artista. Yo quería estudiar teatro. O sea, pero iba fluyendo sí, tu camino artístico en lo general. Poco a poco, obviamente, fuiste definiendo más. Pero entonces, si tu primaria, muy mecánico el tema de las matemáticas, español, lo demás, obviamente te hizo un chavo, digamos, solitario, tú mismo lo dijiste, sí, con poca relación con tus compañeras y compañeros. ¿Y en qué primaria fuiste?
En la Cela Servín Murrieta. Ok, la Servín Murrieta. Y de ahí a la secundaria. De ahí a la secundaria y seguía siendo introvertido, pero ya empecé a buscar otras cosas totalmente distintas al arte. ¿Cómo qué? El deporte. Era bueno en los deportes. Hacía atletismo. Fui campeón estatal 2 veces en 100, 200 metros. También hice salto con vallas, pero no era como tanto pues lo mío. Intenté hacer fondo de 1500 metros, 5000 metros, pero me gustaba la velocidad. Y me dediqué a eso, me apoyaron en casa igual, estuve entrenando de manera pues semiprofesional porque era un niño, pero lo hacía con toda la intención de... O sea, con disciplina, sí, con claro, disciplina, constancia, de todo. Siempre he sido disciplinado y constante en lo que he hecho. Al final me aburrió, no hay otra palabra, digo yo, me gustaba mucho el atletismo. Y se acabó la chispa y vámonos. Y dije voy a dedicarme al fútbol, ¿no? O sea, de ahí te corriste al fútbol. Sí, al fútbol y... Pero, ¿cómo ser parte de un equipo de fútbol, mi estimado Boca Mayers, siendo tan solitario inicialmente? Y además haber practicado atletismo, que es un deporte esencialmente solitario también. Sí, yo creo que la búsqueda de las cosas que quieres no es tanto porque a mí me hubiera gustado estar solo, pues siempre, pero la misma vida y las circunstancias te ponen en lugares donde tienes que obviamente socializar, donde tienes que aperturarte a otros puntos de vista y donde tienes que conocer también pues las partes malas o negativas de las demás personas, ¿no? Entonces fue como adaptarme a un equipo de fútbol fue realmente sencillo porque era algo que me gustaba, algo que me apasionaba y ya compartíamos algo en común. No era como en la primaria que no sabía lo que se dedicaba, a lo mejor el amiguito con el que más tiempo convivía, no sé qué hacía en las tardes, ¿no? Y con mis compañeros del equipo pues era prácticamente pasar todas las tardes juntos y al otro día volver a vernos en la secundaria porque... ¿En qué secundaria estuviste? En la Federal 2, en la General 2, Julio Zárate. Okay. Entonces de ahí salió el equipo que era Selección Jalapa y Selección Veracruz y me empecé a meter a lo que era el fútbol. O sea, tuviste una vida deportiva intensa de alta competitividad a tu nivel, claro. A nivel de secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, incluso profesional, tercera división y también estuve... ¿Aquí en Jalapa? Sí, ¿qué equipo? Búhos de Jalapa. Búhos de Jalapa. Sí, con Gerardo Arcos, que en ese momento también era nuestro profesor de educación física en la General 2. Y tenía Selección Jalapa y Selección Veracruz y después me voy a Tiburones Rojos, que estaban las fuerzas básicas en la USB. Y entrené un tiempo y ahí fue donde acabó pues mi carrera futbolera. Mi carrera deportiva. A ver, ¿cómo lo decís? Porque del atletismo dijiste, pues ya me cansó y ya, vámonos a lo que sigue. Fue por lesiones. Tuve una lesión en el hombro derecho, yo era portero. Ah, ok. Entonces el hombro ya nunca quedó igual. Y fue frustrante porque el portero que era suplente mío en Veracruz debutó en Pachuca, en primera división, en la etapa cuando estaba Calero. Claro. Entonces fue una etapa muy frustrante que me llevó a la depresión. Realmente fue cuando conocí por primera vez una depresión real de decir esto era lo que quería hacer y si no hago esto se me va a ir la vida. Porque además ves al otro amigo que llega hasta el Pachuca sí, y era tu suplente. O sea, yo pude haber estado ahí. Sí, claro. O sea, ese era mi camino, era mi ruta. Y muchos de mis compañeros jugaron en Puebla, otros jugó en Atlas, otros se fueron a Pachuca. Entonces... Se ibas en la ruta correcta futbolística. Sí, claro, y tenía todo el apoyo y tenía también pues muchos contactos que había conocido precisamente jugando fútbol, que a lo mejor no tenía esa parte económica que hoy se necesita en el deporte, claro. Pero sí tenía el talento de que muchos profes que eran muy reconocidos sabían de mí, ¿no? Y se truncó ese sueño. O sea, sí habías fincado tu proyección de vida en el deporte, en el fútbol. Todo, absolutamente todo. O sea, yo me imaginaba retirarme siendo futbolista, comprar una casa del fútbol, un coche, o sea, las cosas que suena con un adolescente, ¿no? Con un adolescente y que va ligado con el estilo de vida que nos han vendido desde un futbolista exitoso, ¿no? Sí, pero siempre estuve disciplinado, entonces sí fue así como... Sí, se me fue, cabrón. Irónicamente, pues mi hermano menor empieza a jugar fútbol y un día lo llevo a una escuela de fútbol y me ve un profe y me dice, ¿qué onda, qué haces? O sea, te imaginaba, no sé, en un equipo de primera, ¿qué pasó? Yo, pues me lastimé. Me dijo, oye, vente a entrenar a los porteros. Y pues me voy a entrenar a los porteros y
Y ahí es cuando conozco o me reencuentro con un amigo de la infancia que estuvo conmigo en la primaria, con el que empiezo a hacer rap. Ok, pero antes de que lleguemos al términos del rap, a ver, ¿todo esto fue en la secundaria o ya estabas en la prepa cuando te fracturaste? Eso fue en tercero de secundaria. Tercera. Lleva para la prepa. El rap lo tenía como me gusta, pero no de manera seria, ni nunca me imaginé así como hacerlo de forma profesional. O sea, ¿te gustaba? Me gustaba. Pero tenías cuates que ya andaban en ese giro, pero tú no lo practicabas tal cual. No tenía cuates porque me tocó la etapa en Jalapa donde no había casi rap. O sea, realmente yo conocía 5 o 6 exponentes de rap que ya llevan 22, 23 años haciendo música. O sea, yo llevo unos 15 años, ellos ya llevaban rato. Pero en realidad eran unos 4 o 5 personas que hacían música. Pero ahí te va porque conocí el rap y fue algo que voy a aterrizar ahorita. Sí. Pero lo conozco desde 11 años más o menos. En un viaje a Estados Unidos estaba sonando La Gasolina de Daddy Yankee. En ese momento era un ritmo totalmente nuevo. Era algo que no se había escuchado en ningún otro lado, o muy poco, o al menos yo no lo había escuchado. Entonces me llamó la atención porque era algo urbano, o sea, sin duda sonaba algo urbano, no claro. Sonaba como una salsa, como una bachata, como algo pop, o sea, era un ritmo muy pegajoso. Y es cuando pues en Estados Unidos tuve contacto con música anglosajona, obviamente de rap, que no se conseguía tan fácilmente en México porque no cualquiera tenía YouTube. No, y no era la facilidad del internet de que bájate esto, la música, nada. No había, nada. O sea, no había. No había Spotify, nada de eso. La única manera que se podía conseguir música era ir a la Plaza Clavijero y había un localito, no me acuerdo esta persona, que vendía rap, pero que era el único local de rap y lo buscaba mucha gente que quería encontrar pues ese tipo de música. Y un primo en Estados Unidos me regala un disco de Wu-Tang Clan, un grupo neoyorquino, lo escucho, la calidad era bastante casera, pero a pesar de no entender lo que decían sus líricas, me llamó mucho la atención la forma en la que se expresaban y que no tenían límites y claro. Que no llevaban una regla como en el rock, como en el pop, como si querían podían estar rapeando 4 minutos y sonaba interesante, no sonaba monótono, como una canción a lo mejor de pop, que si se repite el coro 3 o 4 veces ya llega a ser cansado, ¿no? Y era mucha letra, era mucha lírica, eso fue lo que me llamó la atención. Entonces empiezo a indagar, obviamente lo que empiezo a escuchar en México, pues era Cártel de Santa, era el Control Machete, como esos grupos musicales que vinieron de Monterrey y que aperturaron así ya una industria, no del rap, sino una industria en los años 2000, y que empezaron a vender conciertos y empezaron a hacer discos, y eso fue lo que me llamó más la atención, que ya se estaba haciendo en México algo, pero a nivel local no había absolutamente nada. O no tan visible. ¿Para eso ya estabas en la prepa? Sí, para eso, o sea, fue el viaje, seguí escuchando música, de repente trataba eso, pero no profesionalicé ni intenté realmente terminar como una canción. No, dejaba como que algunos versos, y hasta cuando pasa lo de la prepa, que dejo el fútbol, es cuando, a modo de catarsis, que al final no terminé escribiendo nada de lo del fútbol, simplemente salió una canción, me gustó, y yo empecé a buscar, o sea, no me limité, te digo que siempre he sido como de a ver qué quieres, pues búscale, y qué necesitas para grabar. Por ahí mi papá tenía una computadora vieja, investigué, fui a Plaza Clavijero, que era donde tenían todo. Programas. Sí, pues ya era un morro de 16, 17 años, ¿no? Entonces, o sea, toda esta parte de un morro de 16, 17 años que andaba en la búsqueda de cómo realizar esa parte que te andaba ya picando por ahí la costilla, pues tiene como antecedente tu infancia justamente, sí, claro. Andar en las bibliotecas, en las librerías, en las exposiciones de libros, en los talleres de locución, etcétera. O sea, ahí fueron las bases de esto que empezaste a buscar ya a los 16, 17 años, ¿no? Sí, claro, te digo, ya había un trayecto de esa búsqueda del desconocimiento de lo que iba a ser de mi vida, porque yo no quería pasar 40 años haciendo lo que no me gustaba. Dije, a ver, bueno, ya no se pudo con el fútbol, ¿qué eres bueno haciendo? O sea, te tuviste que reinventar y tuviste que asumir que la vida no es lineal, nada, que ya habías trazado tu vida hasta la jubilación en el fútbol. Sí, y de repente la tuve que cambiar y pues aprendí que la vida es una contingencia. Y como tal, pues hay que buscar soluciones a las problemáticas que se atraviesan.
Y fue de, bueno, ¿quieres hacer música? No sabes producir. No había ningún productor en Jalapa que pudiera grabarme una canción. Ni tutoriales. Y todavía gratis, porque no tenía dinero. Claro. Entonces dije, pues vas y compras el programa. Compré el programa, el Cool Edit 1.5. El Cool Edit, sí, claro. Y el Fruity Loops en una versión demo. Lo descargué y ¿Con virus o sin virus? no recuerdo porque era la versión demo. Entonces yo me acuerdo que lo descargué en una memoria que creo que era de 4 gigas y en ese tiempo era de 2, creo, y era muchísimo. O sea, era un chingo de capacidad. Sí. Pero ahí cupo el programa perfectamente, era la versión demo y con eso empecé a producir. Compré un micrófono de diadema. Ajá. Coloqué el micrófono en una esquina, puse 2 esponjas, otros audífonos, en uno conectaba, era una computadora de esas laptops grandotas que en un lado tenía el conector verde y en el otro el rosa. Sí, entonces, para el micrófono audífono y micrófono. Sí, ¿no? Y ahí empecé a grabar y empecé a producir mi música, subir mi música a YouTube. Y por ahí es cuando ya se empieza a dar todo de una manera, pues creo que todo se dio por añadidura en ese momento de mi vida. A ver, con la prepa, ¿en cuál prepa estuviste? Estuve en muchas preparatorias. Sí, a partir de esa depresión que te digo y esa etapa también de rebeldía, yo realmente no quería estudiar. Yo me sentía muy capaz y me sentía con mucho conocimiento, pero yo no tenía motivación, no quería hacer nada. Entonces, en ese lapso que dejo la secundaria y entro a la preparatoria y tengo como que fracasos escolares y porque no me gustaba entrar a la preparatoria realmente. En ese tiempo de crisis existencial de mi vida, claro, fue donde iba música. Y empiezo o sea, a hacer tu música. Refugio total. Sí, eso fue en el 2010, o sea, yo tenía 17 años, cuando conozco a otro compañero con el que empecé a hacer música y hicimos clic inmediatamente, ¿no? Oye, a ver, tus padres siempre te estuvieron apoyando, siempre te dieron el soporte necesario para que tú fueras avanzando, explorando la vida, Sí. los libros, la música, talleres, etcétera, etcétera. Llegas. En casi todo, en la música no. No, hacia allá voy, justamente hacia allá voy. Porque si prácticamente en todo, hasta digamos la secundaria de tu proyecto de vida, que era el fútbol, asumo que tuviste ese soporte y ese apoyo y respaldo familiar, de repente te cae la voladora, fractura en el brazo, en el hombro, la crisis existencial, la depresión, tu refugio en la música, y ahí ¿qué pasó con tus padres? Porque, o sea, pues, ahora sí que han de haber levantado las cejas así como que, sí, claro. Güey, métete bien a estudiar, ya, no se pudo fútbol a estudiar, ¿no? Pero ahí es donde viene la magia, digo yo, porque fue lo que me salvó la vida y me cambió la vida radicalmente, y no nada más a mí, a toda mi familia. Pero sí, al inicio era difícil, obviamente. Mi papá siempre ha sido muy de, a ver, lo que quieras, pero hazlo bien. Ligerito el hombre, ligerito. Hazlo bien, pero haz las cosas bien hechas, pues. Y si fracasas, es experiencia. No va a pasar nada más que, pues me pasó esto. Para que se la compartas a alguien más si tú quieres, o para que te la ahorres en algún momento de tu vida. Entonces mi papá siempre ha tenido como esa filosofía de hazlo. O sea, hazlo, no te quedes con las ganas, no te frustres. ¿Y la mamá? No, pues mi mamá sí era más así de, oye, ay, me cabrón. La preparatoria. O sea, imagínate que yo en el COBAEP reprobé todas las materias. Y mis profesores me decían, tus exámenes son excelentes. Actitud, No comportamiento. cumples con tareas, no haces trabajos, faltas mucho. No haces absolutamente nada dentro de clase. No la famosa evaluación sumativa. Exacto. Ahí valías por completo. Entonces, pasó que conozco a este amigo mío. Su papá tenía equipo de sonido. Nos prestó una mezcladora, nos prestó un micrófono Shure, ya más pues profesional. Sí, Era un SM58, ya grababa muy bien, con una para poner hilos y agujas, hicimos un antipop y empezamos a grabar. Y a la gente le gustó. ¿Qué fue lo primero que grabaste? Fue una canción de amor. ¿Te acuerdas más o menos cómo Sí, se llama Mi amor por ella. No me acuerdo exactamente cómo iba, pero la grabé con este artista, que también le está yendo muy bien. Y así empezó como el sueño de 2 morros que no sabían a qué se iban a dedicar,
Pero ¿Él también con crisis existencial o nada más eras tú? Sí, yo creo que también, porque pasamos 2 años de nuestra vida haciendo nada más que música. Mucha tolerancia por parte de sus papás, de mis papás, porque de una u otra forma pues también creían en el sueño. O sea, de una u otra forma sí veían el empeño que le poníamos. Que nosotros en ese momento yo sí estaba pensando, a ver, me la paso bebiendo, me la paso fumando, me la paso grabando, me la paso con estos güeyes que están igual que yo, que no hacen nada, que estamos apostando todo por algo que no sabemos si vaya a funcionar. Estábamos en un cuartito realmente pequeño, todo grafiteado, que adaptamos para poner nuestro estudio, con una mezcladora y se reunían ahí bastantes amigos, pero todos nos decían, lo hacen bastante bien. Y de una u otra manera, pues a la gente le empezó a gustar y fue como algo local, como una explosión de que de repente nos escuchaban por todos lados. O sea, una energía que estaba contenida en Jalapa. Sí. Y que se canalizó por la vía de la creación de ustedes. Sí, y aparte porque internet pues llegó a ser un boom. Entonces fue el tiempo donde ya la gente nos ubicaba por lo que había visto en internet. El YouTube, Sí, claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, de rap fui el primer rapero que hizo un video oficial. O sea, imagínate, ¿no? Ahorita con tanta tecnología sonaría hasta increíble. Claro. Pensar eso. Yo me acuerdo que usé una cámara, una P2, que en ese momento pues eran de cassette, pero eran unas maravillas de cámara, ¿no? Pero el formato pues era todavía para televisión, pues no digital, ¿no? Era claro. El formatito cuadrado. Análogo, 100%. Exacto. Entonces, ese fue el primer video musical que hice. Después me separo de esta agrupación, pues por diferencias de ideología. Cuando tienes un grupo, tienes que casarte con las personas prácticamente. Y pues éramos adolescentes. O sea, realmente no todos seguían en su búsqueda. Claro, todos andábamos como que a ver qué sale, a ver qué resulta. Yo me abro de ahí y se da como mi primer viaje fuera de Jalapa. Y empiezo a conocer a más gente, ya que tenía un renombre a nivel nacional en cuanto al rap. Y es donde se empieza a dar la oportunidad de tocar en más eventos. Yo me fui por un fin de semana y no regresé hasta los 3 meses casi. O sea, ibas por un fin de semana y te aventaste 3 meses, casi. Ahorita vengo, voy por cigarros. Sí, y fue mágico porque el viaje me lo pagó mi papá, yo recuerdo. Y yo andaba pues de morro en el metro en la Ciudad de México, porque me fui en esos camiones que van a comprar a Tepito y de ahí se van a Aguascalientes. Yo iba hasta Aguascalientes. Okay. Entonces me salía mucho más barato. Me salía como en 200 pesos de Ciudad de México a Aguascalientes. Y me fui en AU de aquí a... O sea, realmente en esos momentos sí teníamos una crisis económica fuerte en casa. Y yo no estaba aportando nada, o sea, no trabajaba, estaba pues prácticamente dedicado a hacer música, ¿no? Y es cuando me voy y conozco a muchos artistas que te digo ya tenían como una trayectoria y les gusta lo que hago y lo que iba a ser un fin de semana pues se convirtió en una gira de 3 meses. Y... O sea, te incorporas con esta banda que fuiste conociendo a cantar, intercambiar, sí. A andar en bares, no sé, o sea, no sé el mundo, vamos. Pues ellos ya tenían una trayectoria, entonces ya no eran de bares. A mí me tocaron shows hermosos donde llegaban 900, 1200 personas, 2000, 3000 personas. O sea, boleto pagado, sí, todo, o sea, todo. Ya una industria. Sí, exacto. No tanto una industria, porque todavía no había una industria como tal. Yo, por ejemplo, el primer show que cobré lo cobré en 500 pesos. Y cuando me voy a esta gira me dice, oye, ¿cuánto cobras por show? Y dije, no, pues 500 varos. Y se empezó a reír de mí. Y me dijo, ¿cuánto cobra un payaso en tu ciudad en una fiesta infantil? Ah, pues como 2,000 pesos. ¿Y tú como rapero por qué no los cobras? Te voy a dar 3,000. Y yo me quedé así de, 3,000 pesos. Sí, 3,000 por fecha. Son 3 por fin de semana. Entonces fue cuando empecé a ganar dinero. O sea, te ubicó para que fueras pensando en términos profesionales, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, para eso sirve viajar. A mí, para eso sirve viajar. Sí, claro. A mí y a otro rapero, a Jera, que ahorita es el rapero número 1 a nivel Latinoamérica, podría decirlo. Entonces yo en ese tiempo compartí esa gira con él y no sabíamos cuánto cobrar. Pero pues allá anduvimos dando el rol y muchas veces llegábamos a ciudades donde no nos pagaban y que teníamos que quedar en la terminal vendiendo discos para poder regresar. En mi caso personal me pasó en muchas ocasiones, o con otros artistas, ¿no? Con muchos otros artistas, con los que a veces nos quedaban mal,
nos tocaba regresarnos, a lo mejor si estábamos en Ciudad de México y él vivía hasta Zacatecas, no sé, regresamos a Veracruz y conseguir dinero para que se pudiera regresar él a su ciudad, ¿no? Y yo ya veo como que en perspectiva todo lo que tuvo que pasar, digo, pues tenía que ser así para que valorara lo que venía después, ¿no? Para que tuviera bien definido el objetivo, cuál era el objetivo y qué era lo que quería de mi música. Porque, a ver, cuando Boca Mayer se enfrenta a estas situaciones de ir a un lugar, a una ciudad, en donde llegabas, me imagino que cantabas, estabas en el show y de repente pues ya el empresario o la persona que los había contratado se hacía ojo de hormiga, no les pagaba, ¿qué pasaba por tu mente? pues yo lo Digo, además disfrutaba. las mentadas de madre, ¿va? Yo, o sea, sí me enojaba, pero yo la verdad disfruté. Dije, pues ya estoy aquí. Y al final siempre me tocó ser recibido por gente bien bonita. En cualquier ciudad donde iba, siempre había una persona. Hay más personas buenas, siento que en todos lados. O sea, había banda que hacía paro. Sí, que te tiraba la mano y dice, no hay bronca, pues mira, yo tengo una colchoneta y te puedes quedar en mi casa. Y ahí vemos con la demás banda y a ver cuándo la completamos. Y mañana te regresas a Veracruz y cosas así que me tocaban. Y a esa edad, Sí, y no tenía como una responsabilidad real, más que subsistir. Entonces, pues yo me la llevaba bien. Subsistía con mi música y andaba viajando y me iba a San Luis, me iba a Guadalajara, me iba a Nuevo León, me iba a Torreón, me iba... Pero siempre como que sí en esa parte pues de mi edad, de la desorganización, de muchas veces decir, pues ya estoy ganando, pues voy a seguirle, ¿no? En lo malo también del ambiente, ¿no? Porque hay drogas, porque hay alcohol, porque hay muchas cosas también negativas, es un ambiente pues muy pesado, ¿no? Pero el libre albedrío siempre es de, pues me tengo que enfocar más a esto. o sea, y ahí el paro siempre fue la familia. Sí. O sea, todo el andamiaje educativo, cultural que traías fue lo que te permitió que no te desbarrancaras. Digo, a lo mejor sí probaste, pero a lo mejor no te desbarrancaste justamente por ese soporte, ¿no? Sí, claro, yo estuve en rehabilitación. Y no porque tuviera problemas excesivos con el alcohol o con la droga, sino porque yo andaba como en esa búsqueda también de lo espiritual y no sabía en dónde encontrarlo, ¿no? Entonces fue una parte que me ayudó mucho. Estuve muchos años de mi vida sobrio o abstemio, y fue una parte también que me ayudó mucho a enfocarme en lo que tenía que hacer, porque fue cuando ya empiezo a ganar dinero. A ver, pero antes de que empieces a ganar dinero bien, ¿qué pasa contigo cuando regresas después de esos 3 meses? Pues regreso y ya tenía shows cada fin de semana. ¿Y en el YouTube, términos de lana seguías pensando en 500 pesos? No, ¿O qué? no. ¿O qué? ¿Qué No, pasó ahí? ya empecé a manejar obviamente contratos, ya tenía un manager que a su vez manejaba otros artistas, que ya tenía muchos contactos por todo México. Entonces ya era de, hey, ahorita estamos en gira con Secán y en 2 semanas estamos en gira con Santa Reme, y eran de 5 o 6 fechas por fin de semana. A veces era una locura realmente. 6 fechas en 3 días estaba cabrón. ¿De a 2 por día? De a 2 por día. Y a veces no eran distancias tan cortas. O sea, por ejemplo, era Ciudad Mendoza, Córdoba y Orizaba, ¿no? Pero después teníamos las otras fechas, era Tehuacán, Ciudad de México y Oaxaca. Entonces ahí, al otro día tenías que pegarle para arriba y después bajar hasta Oaxaca. Y después otra vez. Y después regresar, porque el lunes se tenía que estar aquí, pues yo tenía otras actividades, ¿no? O sea, eran madrizas. Sí, eran madrizas. Para esto de que yo regreso de los 3 meses y que empecé a vender show, pues se embaraza la mamá de mi hijo y nace mi hijo. Entonces de ahí hubo una otra forma, pues tuve que frenarle, al menos en el proceso de embarazo y de tratar de estabilizarme. Y después retomé los shows, que ya cuando empiezo a despegar en YouTube, cuando varias de mis canciones empiezan a ser virales, donde ya empiezo a tener miles de seguidores, donde ya empiezo a ver como los frutos, ¿no? de al final de tanto desmadre, o de no saber bien hacia dónde se iba a direccionar, y de no saber si iba a cantar, si iba a ser futbolista, de decir por fin, bueno, ya estoy haciendo algo con mi vida y es lo que me gusta y lo estoy haciendo bien, estoy ganando dinero. ¿Qué vas a hacer ahora con ese dinero? Porque seguía joven. Claro. Y obviamente pues a veces no sabía ni qué hacer, ¿no? Con tu primer video viral, ¿qué pensaste? Solo me emocioné, pero no sabía que se generaba dinero en YouTube. Entonces también por ahí tuve varias fallas con disqueras de que
pues me robaron, ¿no? Me robaron dinero, me robaron mis redes sociales ya con una cantidad fuerte de seguidores, porque lo que yo quería hacer cuando nace Christopher era... O sea, tus redes sociales no las controlabas tú, las controlaba tu disquera. Todo lo controlaba la disquera. Incluso mi nombre, ellos eran dueños de Boca Myers. Yo solamente firmé, no vi que también tenía ahí 50% para ellos y 50% para mí. Obviamente, como yo no estaba generando, dije, pues, ¿cuánto puede ser el 50% de 500 pesos, no? Pero no sabía que YouTube ya estaba monetizando desde hace bastante tiempo y que tenía canciones de 10 millones, que tenía canciones de 15 millones, que obviamente estaban generando dinero y que alguien estaba cobrando ese dinero, pero que a mí nunca se me dio en su totalidad, pues todas esas... Pero por lo menos te reportaban ese 50% que a ti te tocaba. Yo nunca investigué en eso. A mí simplemente me llegaba a mi cuenta, a una cuenta que había hecho en Estados Unidos, y me llegaba a mi depósito. Nunca investigué, nunca pedí estadísticas, nunca pedí absolutamente nada, hasta que me roban todas mis redes. Me desaparecen prácticamente de internet, que en ese momento era la única manera donde podías obtener ingresos más fuertes. A ver, te la desaparece porque ¿qué pasó con la disquera? Tal cual, o sea. Lo que pasa es que esta persona se dedicaba a hacer eso, a robarle artistas. Es una persona originaria de República Dominicana que tenía la disquera en Estados Unidos, pero que firmaba artistas mexicanos, y que en todo ese desconocimiento y en toda esa lluvia de que de repente todos empezaron a ganar dinero, era como que, pues está bien que me lleve 10,000 pesos por algo que nunca me dieron nada. Entonces todos estábamos contentos. Hasta me cobraba yo 500 pesos. Cuando empezamos a ver la magnitud, que yo fui de los primeros que se dio cuenta, empecé a ver, tiene firmado a Secán, tiene a Santa Reme, tiene a y tienen muchos más millones de views que yo. Y ya fue cuando me empiezo a poner en contacto con ellos. Oye, no, pues no me había dado cuenta. O sea, realmente fue mucha ignorancia de muchos artistas que teníamos el desconocimiento de no saber que habían regalías, de no saber que había una manera y ya una industria como tal. A ver, esa parte es importante, Boca Myers, porque de repente cualquier persona es buena o bueno en alguna actividad, talento, creatividad, esfuerzos, disciplina, trabajo, pero no tiene educación financiera, no tiene educación de negocio, claro, no tiene educación tecnológica, y llega cualquier pelado que más o menos le sabe, te dice, ten, fírmale, yo te echo la mano, sí. De repente claro, se revienta la armas, y resulta que las ganancias que eventualmente debían ser para ti, pues alguien más te las está succionando, cabrón. Sí, pero son cosas que se aprenden a la mala. O sea, yo creo que actualmente con las herramientas que tenemos y con todo el conocimiento que podemos pues adquirir de manera fácil, es muy raro que pase, más sin embargo sigue sucediendo. Claro. O sea, yo conozco a personas que todavía siguen firmando contratos sin leerlos y que al final no están de acuerdo con las cláusulas y dicen, oye, pero así no jugamos, pues que tú lo firmaste, ¿no? Yo te lo diría. Obviamente ya soy, claro, ya soy más meticuloso y más cuidadoso en eso, y aparte que me he rodeado de gente pues leal, que ha estado conmigo ya desde hace unos años forjando la carrera de Boca Myers, porque no soy nada más yo, ¿no? Actualmente ya tengo una estructura, y esa parte financiera que tú dices, yo tuve que aprenderla pues a la mala, ¿no? Ya tuviste que ser saqueado para sí, que... Claro, yo creo que cualquier artista debe llevar el control meticuloso y bien organizado de su música, de su catálogo, de sus regalías, de sus ganancias, porque al final las regalías son ese ingreso que va a estar pasivo, que va a estar siempre ahí como a cuentagotas, toda la vida, toda tu vida, y que son heredables, ¿no? Los puedes transferir esos derechos. O sea que tuviste que volver a iniciar un canal personalísimo ya de YouTube. Sí, tuve que iniciar todas mis redes, todas. El nombre, dices que Boca Myers le pertenecía a la disquera, sí. Que te fuiste a pleito legal, ¿qué hiciste ahí? Un pleito legal, actualmente estoy firmado con una disquera de Estados Unidos, el dueño es Don Diablo, que es un maestro en cuanto a todas estas cosas de las regalías y de toda la parte técnica y la parte de números en cuanto a la música, y conoce, ¿no?, de empresas, y conoce de todo este nuevo mundo industrializado de ganancias y de monetización. Entonces él fue el que me ayudó, fue cuando revisamos cuentas de cuánto se había perdido, cuánto se había generado, y sí me llevó una sorpresa pues muy desagradable, ¿no? Sí fueron cantidades
Cuando viste el cálculo de números dijiste, no mames. Sí, yo nunca imaginé, o sea, realmente nunca imaginé que se pudiera generar esa cantidad. O sea, qué sorpresivo debe haber sido para ti y seguramente para el resto de la banda, de repente que lo que estaban haciendo, el arte que estaban desarrollando, sí estaba dejando dinero, claro, y muy buen dinero. Y fíjate que estábamos sentados, era una mesa redonda, y estaba Don Diablo y tenía a todos sus artistas, que había firmado 25 artistas. Entonces todo en el desconocimiento y pues tratando de aprender lo que más se pudiera de Diablo, ¿no? Y nos estaba explicando precisamente esto. Y nadie tenía registradas sus canciones. Nadie sabía que era un registro en ASCAP, nadie sabía que tenías que tener pues el control de toda tu música, de tu catálogo. Entonces todos nos quedamos como sorprendidos porque no sabíamos que se debía de hacer eso. O sea, es la diferencia cuando pasas del amateur a ver qué pasa allá cuando piensas en dedicar tu vida a ello. Sí, entonces, claro, cuando haces ese switcheo, es cuando tienes que empezar a hacer el registro de nombre, esto, tu catálogo, sí, registrar tu canal, verificarlo, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Y como no quise que me volviera a pasar eso, de que me volvieran a jugar así, pues yo aprendí a hacer todo ese trabajo, pues, de oficina, porque al final es de oficina y es trabajo administrativo. O sea, te tuviste que burocratizar un rato. Sí, claro, y empezar a meterme a YouTube y registrar mis canciones en ASCAP y empezar a registrar también todos los demás temas, porque yo tengo más de 500 canciones, no tenía ni un tema registrado. O sea, yo solamente lo subí a YouTube y ya pensé que ya eso era todo, no había... O sea, si está en YouTube es mío y ya... Sí, claro, y no, está difícil, ¿no? Entonces, pues tuve que aprender a hacer todo eso y a ponerme más vivo para los proyectos que vinieron posteriormente, ¿no? Al final de cuentas, fue algo que me sirvió mucho porque también sirvió de experiencia para otros artistas. Claro. A veces entre artistas es como ese celo. En lo personal no me gusta tanto, me gusta más como el apoyar y como el compartir las cosas que se saben, ¿no? Pero sí era como mucho recelo entre otros artistas que ya sabían esa información y no se la compartían. Y yo era siempre, oye, ¿ya te registraste tus canciones? No, pero ¿cómo las has registrado? No, pues ya las subí a YouTube y están en iTunes. Pues sí, pero no las has registrado como se debe. O sea, yo puedo agarrar todo tu catálogo, lo puedo hacer mío, lo puedo registrar y pues ya te la pelaste. La registraste en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en donde sea. Pero esas empresas, ¿dónde están? En Estados Unidos. ¿Tienes algún registro de tu música en Estados Unidos? Hay que pagar impuestos en Estados Unidos. O sea, es una serie de cosas que no es así como, ya estoy haciendo música y la subo y gano. O sea, ya es como la parte, te digo, administrativa también tiene su trasfondo, ¿no? Oye, mi estimado Boca Myers, de repente dice uno, yo no te conocía, el contacto fue tu padre, cosa que le agradezco muchísimo y le mando un cordial saludo. Digo, porque no es mi mundo, o sea, la parte de este tipo de música, ¿no? Yo soy esencialmente metalero, trashero, rockero, sí. Y ahí está la greña, ¿no? Pero dice uno, caray, ¿cómo un jalapeño anda a estos niveles artísticos, con conexiones globales, y pocos, salvo tu sector, tu flota, tu banda, está enterado de ello? Y hay muchos artistas jalapeños que están haciendo cosas a nivel internacional enormes, cosas más grandes de artistas que están en televisión y bajo reflectores, pero que no tienen pues el impulso o el apoyo, principalmente pues a lo mejor del gobierno, no sé, de impulsar a la ciudad de Jalapa, que es una ciudad artística y artistas por todos lados, artistas urbanos de muchas gamas y que se dedican a hacer las cosas bien y profesionalmente, pero lamentablemente no está como ese soporte. Claro. ¿No? O sea, la ventanita que digas es por aquí, estar mostrando, más allá de mi video, que yo lo subo y lo escucha mi gente, mi flota y lo demás, pero otro espacio que llegue no solamente a las personas que son mis cuates o que les gusta mi música, sí, sino claro, decirle al resto, porque la intención justamente de Salud Cafetera, Boca Myers, es contar historias, compartir historias, en este caso gente interesante que está haciendo cosas extraordinarias como tú. Gracias. Que logre inspirar sí, a personas, independientemente de la edad.
Obviamente vemos que ya estamos medios echados a perder, pero para la chaviza, porque finalmente eres el resultado justamente de toda esa travesía desde la infancia, en las ferias de libros, en eso, el otro, todo lo que nos platicaste y compartiste. Justamente el sentido de Salud Cafetera es esa, o sea, seguramente habrá alguien que diga, chingados, si él pudo, mira cómo empezó, pues dice, yo también quiero. Claro. ¿No? Esa es básicamente la idea. Sí, creo que todo es posible y que muchas veces el hecho de que se tenga una inspiración, porque yo las tengo todos los días, de personas, de acciones, de cosas que veo, de cosas que escucho, pues es un motivante y un aliciente para despertarte a lo mejor y hacer lo que no quieres, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho a todas las personas que me han pedido un consejo en cuanto a lo musical, pues que no se rindan, que aprendan a ser autosuficientes, que hagan mucho con muy poco, que no se limiten a esperar a que llegue una disquera del cielo y le diga, oye, te quiero firmar y te voy a dar $50,000 para que tus problemas acaben, porque no va a ser así. O sea, realmente debes de aprender a autosustentar los gastos que tienes con la música como artista independiente, y que no es nada fácil, que a lo mejor se tiene que tener un doble turno para poder financiar un video que se graba el domingo, ¿no? Y son cosas que los artistas independientes ya lo están tomando con más seriedad. Ya lo están tomando con más seriedad. O sea, el que quiera hacer carrera. Sí, y a su vez eso inspira a otras personas, porque yo recuerdo que hace unos años no había tantos como productores visuales. Ahorita es como lo que tú decías, tú aprendiste a producir y es, si quieres de verdad salir adelante, compras una cámara, aprendes a editar, aprendes a producir. O sea, no hay una excusa, no hay algo que verdaderamente digas no puedo. Los obstáculos son totalmente mentales, ¿no? Entonces, siempre hacer mucho con muy poco y hacer las cosas que quieren y hacerlas bien. Y además, Boca Mayer, es esta otra parte de... ¿Habrá algún tipo de chamba que es la que te va a dar de comer y que va a permitir alimentar tu sueño y tu pasión? O sea, hace rato decías que le metes también a la producción en televisión, ¿no? Que es, me imagino, lo que inicialmente ha venido siendo parte importante de tu soporte para puedas perseguir tu sueño, tu pasión, tu ilusión y tu gusto, ¿no? Y esa es la otra parte que también cualquier persona... A veces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para subsistir, para alimentar a la familia y que nos permita ir desarrollando la idea, la creatividad o el sueño que tenemos. Sí, claro, aparte yo quiero dedicarme a la música siempre. Obviamente no voy a estar rapeando a los 50 años a niñas de 15 o 16, ¿no? Porque es el público que más o menos me escucha un poco más por el tipo de temáticas que tengo. Claro. Pero sí manejando artistas o produciendo discos, o estar siempre en contacto con la música. Pero si por alguna cosa, porque la vida es una contingencia, claro, pues tengo el otro soporte de mi trabajo pues, al gobierno del estado, ¿no? Que al final ha sido algo que también me terminó apasionando. La televisión también es algo que me gusta mucho. Disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho hacer lo que hago, porque no es como las típicas oficinas burocráticas donde estás sentado, ¿no? Es como, tantos oficios, tantas firmas. Para empezar, veo a mis compañeros que van vestidos cómodamente, y la televisión es así, no es estar movido, es estar levantando cables, es estar moviendo cámaras, es de que no fue un camarógrafo y ya te tocó hacer el audio y que no sabes de audio. Y se fundió el foco, ponle una vela aunque sea, chinga. Y el prompter y todo, ¿no? Todo lo que implica la televisión, pues es estar. Y a mí me gusta eso, ¿no? No me gusta tanto la formalidad, no me gusta acatar órdenes, no me gusta decir como, hey, y la televisión es muy relax, ¿no? O sea, ya sabes lo que tienes que hacer, sabes cuándo lo tienes que entregar y cumple y nadie se mete contigo. Entonces me gusta mucho también la libertad que me permite ese trabajo, que aparte de que es un buen sustento, una buena parte que complementa, que ya no invierto en eso en mi música, eso es también una liviana muy grande, pero que tengo ahí eso estable por si el día de mañana no resulta la música, pues ahí va a estar eso, que también me apasiona. Oye, Boca, y dices que ya no querías que te encuadrara yo solamente en ser rapero, sino que también andas en el rollo de ser cantautor, que has producido para otras personas, otros artistas. ¿Cómo vas en ese sentido? Bien, estoy adentrándome en el género regional mexicano. Estoy trabajando con muchas bandas de renombre a nivel nacional, internacional, tienen giras en Estados Unidos. Soy autor de las canciones que ellos interpretan.
Y es una parte que estoy disfrutando mucho porque es una composición muy diferente al rap, ¿no? O a los géneros que yo hacía. Es como más jugar con el ritmo. Es una experiencia totalmente diferente y totalmente nueva. Claro. Porque nunca me imaginé estar componiendo regional mexicano. A mí ni me gustaba el regional mexicano, ¿no? Y terminó encantándome porque al final sí son las raíces de la música original mexicana, ¿no? Y es algo que disfruto mucho y me gusta mucho escucharla en vivo y me gusta mucho estar en un estudio y estar trabajando con la tuba y estar trabajando con la trompeta y con el clarinete. Y son cosas que me nutren y que disfruto mucho, ¿no? Las voces también, o sea, es una técnica totalmente distinta, ¿no? O sea, son músicos que están muy preparados vocalmente y también es algo de lo que yo aprendo porque mi conocimiento claro. Es empírico, ¿no? Nunca he tomado clases así formales de canto. Siempre o sea, te vas robando experiencias ahí del paso del camino. Hasta hacer mi propio estilo, ¿no? Y ya ahorita ya he grabado canciones de regional mexicano, corridos, y siempre con ese toque pues de autenticidad. O sea, he buscado como mi identidad musical, la encontré ya hace algunos años y ya es algo que la gente me escucha y ya me identifica, ¿no? Entonces he estado disfrutando mucho esta nueva etapa en cuanto al regional mexicano y los otros géneros y con los otros artistas con los que estoy trabajando. Y son gente que me ha aportado mucho, que me ha aportado de sus experiencias y de la que aprendes un constante aprendizaje. Convives con productores, convives con músicos, convives con nuevos cantantes, con managers, con promotores. O sea, ves estrellas nacer y una que otra caer. Claro, el ambiente así es, ¿no? Claro. Es como el universo, de repente hay muchas estrellas que se van a apagar, pero van a haber otras y es así, es una constante evolución, ¿no? Claro. Oye, y tu sede sigue siendo Jalapa, por la cuestión laboral que ya comentamos. Sin embargo, andas por otros lares en la producción. No sé qué tan a la distancia lo hagas, qué tan en la virtualidad lo hagas, pero finalmente Boca Myers es la chaviza de Jalapa. ¿Qué soporte, apoyo, respaldo puede encontrar en alguien que ha recorrido tanto camino como tú, que ya le ha encontrado el hilo, que ya ha encontrado su vocación musical, que anda explorando por otros lados y que de repente te digan, oye, yo tengo esta rola, mira, escúchame, oye, échame un consejito? ¿Cómo está, digamos, ese ambiente musical urbano en Jalapa que tú empezaste no solamente a explorar, sino a crear aquí en la ciudad de Jalapa? Pues actualmente ya hay muchos artistas locales que están haciendo las cosas de manera, como te digo, profesional, con una calidad muy buena. Se me han acercado muchas personas a pedirme consejos y siempre trato de darles un buen consejo que a mí me hubiera servido, que me sirve. Pero están haciendo las cosas bien. Creo que hace falta más apoyo por parte de las disqueras independientes, ya no hablemos de las multinacionales, pero también falta que el artista jalapeño toque demasiadas puertas, porque desafortunadamente no estamos como en Guadalajara o Ciudad de México, donde de una u otra manera hay más posibilidades. O sea, en Jalapa no hay industria tal cual. No, casi no. O sea, por ejemplo, conseguir un productor de video es relativamente difícil, aunque es muy barato, es relativamente difícil. Estudios de grabación también no son como tan abundantes como en Ciudad de México, como en Guadalajara, ¿no? Entonces esas limitantes yo creo que al final el mismo artista va a tener que emigrar. Yo lo he visto con los artistas que han salido de Jalapa y que han tenido una proyección a nivel nacional, pues tuvimos que emigrar de Jalapa. O sea, tuvimos que salir de Jalapa. Yo fui a vivir a Guadalajara, estuve viviendo en San Luis Potosí, mis amigos que también están en disqueras importantes de rap a nivel nacional, pues no viven aquí, son jalapeños, no están en otras ciudades, y es buscarle, o sea, no limitarse y salir de esa zona de confort, ¿no? Que es como un cliché, algo que siempre escuché, salir de la zona de confort, pero es real. Sí, claro. O sea, hay que salir de la zona de confort, porque si pensamos que sí las cosas van a caer del cielo, no se va a poder. Afortunadamente, pues esto del internet a mí me ha ayudado mucho a tener esa interacción con mi equipo de trabajo. La disquera en la que yo trabajo es de San Diego, California. Mi manager está en Houston, Texas. Yo estoy en Jalapa. Y la base de la disquera está en Guadalajara. Pero tenemos como esa
hey, necesito grabar un video, pues muévete para Guadalajara, o te consigo un productor aquí en Jalapa, que estoy trabajando ahorita con Enrique Bay, es un productor muy disciplinado y que estamos haciendo un video por mes. Entonces, si no puedo ir a Guadalajara, pues grabo aquí en Jalapa, pero no me limito, ay, no puedo grabar hasta el próximo mes, no, necesito estudio de grabación, ¿sabes qué? Pues hay 3 productores en Ciudad de México, o en Guadalajara, o te vas a Veracruz Puerto, o en Jalapa, donde tú quieras, ¿no? Ya no me limito a si se puede o no se puede, ya es más que nada de querer, ¿no? Y además la tecnología se ha abaratado de tal medida que eventualmente las herramientas que tengan para grabar en Los Ángeles las tienen en Guadalajara y se pueden tener aquí en Jalapa. Claro. O sea, antes se necesitaba de un estudio para tener una superproducción, ¿no? La mayoría de los hits actualmente pues se trabajan cuando los artistas están de viaje, estamos de viaje en un hotel, instalas ahí el estudio, ¿no? En la computadora, el micrófono, y ahí sale un hit, ¿no? Y la gente piensa que a lo mejor, no, hombre, si fue en un estudio, y no necesariamente, ¿no? Yo pienso que ella es más la creatividad y la necesidad y el hambre que tenga el productor y también el artista de crear música. A mí me inspira mucho, por ejemplo, viajar y poder grabar en un hotel, porque sé que estoy en otra ciudad, porque estoy respirando otros aires, porque es otra esencia. O irme a las montañas, rentar una cabaña y escribir un disco, o irme a la playa un fin de semana y escribir ahí 5 o 6 canciones y poder grabarlas, llevarme un productor, llevarme a 2 amigos y tener como esa parte creativa de qué piensas de esta canción. O sea, esas cosas que hoy me permite hacer la música, claro, que jamás me imaginé hacer a lo mejor hace 10 años, ¿no? Y que he vivido de una manera muy satisfactoria de poder estar en un lugar que me agrada y decir, o sea, me están pagando por venir aquí a escribir un disco en este paraíso. O sea, me pagan por venir a disfrutar la vida. Y estoy con el productor que quería grabar, y estoy con el videógrafo con el que yo quería que me hiciera los videos, y estoy con una persona que me está preguntando si necesito algo para hacer música. Cuando antes era, Osvaldo, bájale que ya son las 2 de la mañana y tienes el ruido muy fuerte. Y yo estaba con los beats, ¿no? Pum, pum, pam, sí, claro. Y grabando, ¿no? A que ya esté como en la montaña, en medio de la nada, y decir, estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo música, estoy creando, estoy como reconciliándome también con esas partes de que muchas veces el artista necesita estar solo y necesita estar aislado y olvidarse de toda la maraña de problemáticas. Siento que el artista emocionalmente siempre necesita estar bien para poder crear. No que no tenga depresiones o frustraciones, porque si no también qué chiste, pero que esté bien que sepas, pero que sepas canalizar esas depresiones. Esa es la palabra, canalizarlo, enfocarlo. O sea, decir, a ver, estoy en depresión, pero no me voy a ir para abajo. O sea, yo llevo con depresión 15 años y nunca he pensado como en acabar con mi vida, ¿no? Aunque mis canciones muchas veces son muy fuertes, yo escribo cosas que a lo mejor otra persona está viviendo y que yo he pensado y que a lo mejor he tratado como de trabajar a través de mi música, porque ha sido también catártico, ¿no? Y son canciones con las que mucha gente que está atravesando por esas depresiones pues se engancha, se siente identificada y cambia la perspectiva, ¿no? Entonces ya se focalizó esa energía que a lo mejor era negativa para mí, para mi salud, para mi persona, y se transformó en una canción que ayudó a otra persona que ya se sienta a lo mejor un poco mejor de como estaba antes, ¿no? A ver, Boca Myers, para ir cerrando, en muchas ocasiones un profesional, sobre todo creativo, de repente necesita hacer cosas, obviamente para expresarse en lo personal, pero también productos que te permitan enganchar con esa expresión musical, esa corriente musical, ese giro musical, y que ya una vez de que se logra alcanzar el éxito, el reconocimiento y el que te paguen para estar generando música, a lo mejor tú digas, hace rato decías, bueno, a lo mejor no voy a estar rapeando a los 50 años porque los chavitos de 15 pues ni me van a pelar, van a decir pinche viejo ridículo, ¿no? Aunque bueno, yo sigo escuchando Ozzy Osbourne, ¿verdad? Es el master de masters, pero ¿cómo ha evolucionado que ya sea más, todavía más Boca Myers, sin estar pensando necesariamente en voy a pegarle, no va a pegar? O sea, ¿qué tanto empiezas a producir para ti, para sentirte bien tú, para que no estés pensando en el mercado, sino digas, después de todo esto, finalmente esto soy yo, señores? Pues es que siempre he hecho las canciones que me gustaría escuchar. Okay. Hay veces que quisiera escuchar una temática sobre una problemática de desamor,
pero no quiero escucharla de una manera cursi. Entonces es cuando digo, bueno, si no existe esa canción, que probablemente sí exista, pues la creo yo, a mi gusto, a mi sentido, a lo que yo necesito escribir. Y al final el resultado pues es grato cuando ya la escuchas y ves que fue una frase que a lo mejor sí costó escribirla, porque la mayoría de las canciones que he escrito pues ha sido en estado depresivo, ¿no? Siempre ha sido también como una característica muy de, no solo de Boca Myers, ¿no? Sino de pues, Osvaldo, pues siempre he estado como con esa depresión, pero de focalizarla en temas que son como los que hago, ¿no? Son temas depresivos. Si has escuchado uno de mis temas, son temas a full de depresión y que hablan de una cosa no tan superficial, ¿no? Sino como trato de pegarle bien a la herida. Entonces es buscar simplemente la satisfacción de escribir lo que yo quiero escuchar y de hacer la canción que yo quiero escuchar. Yo sí te puedo decir que puedes pasar las tardes escuchando mis temas, y no es por egocentrismo ni por narcisismo, sino es por decir, porque vas recreando las etapas y los momentos de tu vida, ¿no? Claro, y no es lo mismo una canción que me costó mucho trabajo escribir hace un año. No me refiero a trabajo de tiempo, sino trabajo emocional y trabajo de me siento mal, no quiero hacer música, pero es la única manera en la que puedo salir adelante. Y que hoy la escuche y diga, hace un año estaba realmente mal. La perspectiva cambió y veo mensajes en YouTube o mensajes que me escriben fans y de, oye, me salvaste la vida, esta canción realmente me sacó del hoyo, ¿no? Y es cuando conectas más con, está valiendo la pena. Yo creo que el artista siempre busca también esa parte de la apreciación del público, porque si no se aprecia, si solamente se escucha, si solamente se ve, pero no se le toma ese aprecio, ese valor de lo que el artista quiere decir, se complica más el proceso creativo posteriormente, porque el artista lo percibe, ¿no? Como que, sueno bonito y por eso me están siguiendo, por eso me escuchan, pero muchos de esos temas son como para disfrutarlos de otra forma, ¿no? Así es. Mi estimado Boca-Mayer, ¿con qué nos quedamos ya para cerrar? Pues con que luchen por sus sueños, que no se rindan, que todo se va a dar, la vida no te queda de ver absolutamente nada, tiene caminos a veces muy misteriosos, pero todo se va a dar por añadidura siempre y cuando haya constancia y responsabilidad. Sobre todo constancia, creo que la constancia es la clave de todo, y que no se rindan, todos estamos a una canción de pegarla. Eso sería todo. Mi estimado Osvaldo Maldonado, Boca-Myers. Esta fue la charla, la entrevista, el diálogo aquí desde el rap, desde la óptica, la visión del rap. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos.